vamos a hablar acerca de la conectividad ecológica. Entonces, los organismos se mueven en escalas ya sean temporales o espaciales, y estos movimientos van desde los forajeos diarios hasta las migraciones anuales y eventos de dispersión únicos. El nivel en el que un paisaje facilita el movimiento de individuos o gametos se conoce como conectividad ecológica. En este sentido, el éxito de los movimientos influencia la supervivencia de los individuos y, en consecuencia, la transferencia de genes, que en última instancia afecta la dinámica de las poblaciones, la distribución de las especies y también el funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, este funcionamiento se ha visto afectado por la influencia humana, de modo que debido a las modificaciones antropogénicas que hemos realizado en los paisajes y los fuertes impactos que hemos generado en la biodiversidad, se ha propuesto como una meta de conservación promover la conectividad de paisajes como una medida para mitigar estas modificaciones antropogénicas. Pero resulta que es muy complicado estudiar la conectividad de paisajes, porque en los estudios ecológicos se consideran muchos tipos de conectividad y las definiciones son aplicadas de manera inconsistente entre los diferentes estudios. Sin embargo, algo que tienen todos estos estudios en común es que al momento de evaluar la conectividad, sin importar qué tipo sea, se va a evaluar en rangos de alta o baja. Sin embargo, existen dos formas principales de conectividad, que son la conectividad estructural y la conectividad funcional. Entonces, la conectividad estructural es un atributo físico que puede hacer referencia a las coberturas vegetales, como también a características que permitan que actúen como conductos o como barreras para el movimiento de los organismos. En cuanto a la conectividad funcional, tenemos que esta se encuentra orientada hacia los organismos y lo que hace es interpretar las respuestas comportamentales de los organismos para inferir si los fragmentos de paisaje funcionan como si estuviesen conectados desde la perspectiva del animal. Por ejemplo, un arroyo puede fragmentar el paisaje. Para organismos grandes, pues ellos van a poder cruzar el arroyo y van a poder hacer uso de las dos partes del paisaje sin ningún problema. Sin embargo, los organismos más pequeños, este arroyo va a funcionar como una barrera, de modo que no van a poder acceder a los recursos de la otra zona del paisaje. Entonces, para ellos no habrá una conectividad funcional en el paisaje. Tenemos que tener en cuenta que nosotros como población también hacemos parte del paisaje y con todos los avances que hemos tenido en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida, la población humana va en aumento. Se estima que para el 2050 la población estará sobre los 9.000 millones de habitantes y el 70% de la población humana vivirá en zonas urbanas. En este contexto, la urbanización es considerada una amenaza global de la diversidad, ya que será una transformación de los paisajes que en conjunto con las actividades humanas puede afectar los comportamientos animales, generando impactos para la conectividad funcional. Sin embargo, pese a los diversos impactos que se pueda tener sobre la biodiversidad, los biólogos han reconocido a las áreas urbanas como ecosistemas únicos con un potencial para la conservación de la diversidad y provisión de servicios ecosistémicos, por lo cual surge la importancia de estudiar la conectividad biológica en áreas urbanas. Con base en esto, Lapointe y compañía en este review tienen como objetivo detallar el estado del arte de la investigación de la conectividad biológica en áreas urbanas. Entonces, para hacer esto, ¿ellos qué hicieron? Estos autores lo que hicieron fue buscar artículos bajo la pregunta ¿qué sabemos de la conectividad ecológica en áreas urbanas? Entonces, lo que encontraron en su revisión bibliográfica fue que muchos de los estudios resaltaban la importancia de la conectividad estructural desde la perspectiva del planeamiento del uso de tierras y también destacaban la importancia de la conectividad funcional para los procesos ecológicos y diversidad. Sin embargo, muy pocos artículos trataban estos elementos en conjunto. Bueno, vamos a ver a continuación un par de ejemplos de lo que se encontró sobre la conectividad urbana en estos estudios revisados. Entonces, en Australia se encontraba que la conectividad funcional para Petaurus breviceps se facilitaba al reducir el contraste entre las coberturas de las propiedades residenciales y las áreas de conservación, es decir, como tener más o menos la misma
estructura de especies vegetales en estas dos áreas. Por otra parte, en California, un aumento de la diversidad floral en los jardines y una reducción de las superficies impermeables, es decir, de asfaltos y carreteras, facilitó el flujo genético de la especie Bombus bonesensky. Bueno, estos ejemplos lo que demuestran es que las investigaciones en conectividad en áreas urbanas pueden tener información ecológica y también pueden dirigir recomendaciones prácticas para su manejo. Entonces, pues resulta que ellos, investigando y teniendo en cuenta todas las falencias que encontraron en los artículos revisados, propusieron algunas recomendaciones para estudios futuros que se hicieran sobre conectividad ecológica en áreas urbanas. Entonces ellos planteaban que se debe capturar una mayor variedad taxonómica y geográfica de organismos, ya que durante la revisión se encontraron que habían sesgos en la geografía y taxonomía de los estudios realizados. En general, los estudios eran realizados sobre mamíferos o animales de tallas grandes, especialmente carnívoros como vulpes, y había menos enfoque en organismos de tallas pequeñas o insectos que son pues importantes para la polinización y otros procesos, por lo cual deberían prestársele más también atención a estos grupos de animales. En cuanto a la geografía, se encontraron que la mayoría de los estudios se hacían en Estados Unidos o Canadá, mientras que solo habían 8 estudios de conectividad ecológica en países en vía de desarrollo, y pues eso era particularmente alarmante porque al menos el 70% de las poblaciones urbanas globales residen en países en vías de desarrollo, así que la baja tasa de investigación en estos ecosistemas genera un sesgo en la información. Finalmente, se hacía mucho énfasis en que se debía aumentar el uso de tecnologías emergentes y herramientas analíticas para cuantificar los movimientos reales de los organismos y el flujo de genes. Por ejemplo, decían que la mayoría de los estudios realizados utilizaban VHF para rastrear los animales con el objetivo de evaluar la conectividad funcional. Sin embargo, estos instrumentos tienen un alcance muy limitado. Decían que pues con el desarrollo tecnológico ahora es posible hacer el uso de rastreadores de GPS que son mucho más eficientes y permiten la colecta de datos incluso a nivel satelital, de modo que el alcance es mayor. Por ende, ellos recomendaban que es preferible trabajar con GPS en lugar de VHF, ya que la calidad de la información va a ser mucho mejor. Entonces, en conclusión, lo que tenemos es que el entendimiento de la conectividad funcional en áreas urbanas todavía está limitado por una falta de investigación mejor enfocada y un uso insuficiente de las metodologías avanzadas, también como un fuerte sesgo en la geografía y la taxonomía de los estudios. Pues, para finalizar, comentar que es importante investigar sobre la conectividad en áreas urbanas, para poder desarrollar procesos de conservación más detallados y más enfocados a las necesidades de los ecosistemas urbanos. Pues eso fue todo. Gracias.